Bueno, Camino a la Paz. Camino a la Paz es un guión de Pancho Barone, él lo venía trabajando desde hace mucho. Con Pancho somos muy amigos, entonces me iba contando cosas, viví como muy de cerca desde el proceso, las posibilidades que tiene un proyecto en la fase de escritura, pues si bien había aplicado a algún concurso y había ganado algo y eso, la verdad que 3 meses antes de filmar no sabíamos si lo íbamos a filmar con una cámara de cine digital, con una cámara de fotos que filme, etcétera. Pero bueno, hubo un montón de cosas que se fueron alineando, sobre todo cuando confirmó Rodrigo La Serna que podía actuar, eso como que despertó cierta seguridad. Entonces, bueno, ahí detrás de esa precisión fue que se conformó el equipo y una estrategia de producción. Filmamos 2 semanas en Capital y otras 2 semanas y media viajando desde Buenos Aires hasta La Paz, Bolivia. Y fue interesante porque era como el equipo se fue como desgranando en etapas, digamos. Tuvimos un equipo en Capital, cuando nos fuimos a Pergamino a empezar a hacer toda la etapa de viaje, el equipo se achicó. Cuando después llegamos a La Falda fue un equipo más pequeño todavía. Y, y cuando cruzamos a Bolivia fue ya un equipo de 8 personas. Eh, la verdad que igual los resultados fueron muy satisfactorios, creo que estuvo bien planteado, fue arduo pero estuvo bien planteado. En una de las maneras filmamos mucho en la ruta y, y bueno, por suerte en todo lo que es la etapa argentina, por llamarlo de alguna manera, podíamos tener un cámara car. Eso nos permitía enganchar el auto y llevarlo a remolque para que los actores no tuviesen que manejar en la ruta y asimismo poder poner la cámara mediante unos artilugios de grip agarrar la cámara al capó del auto o a las ventanillas. Teníamos mucho diálogo, como se puede ver en la película, mucho diálogo adentro del auto. Y al mismo tiempo que dejamos la cámara filmando, podíamos poner una luz, porque no teníamos más, una luz como para rellenar un poquito. Y bueno, íbamos visualizando en video desde la camioneta. Así fue que se filmó todo lo que es viaje, ¿no? Y fuimos también parando en algunos lugares en la ruta para filmar algunas escenas. La idea siempre fue cámara en mano, el formato panorámico 2.35 para aprovechar el paisaje y también esta cuestión de tensión interna entre los dos personajes que también era muy interesante. Mismo dentro del auto, porque se pueden ver algunas, quizás en el primer tercio de la película, donde uno de los personajes, el de Ernesto Suárez, va en el asiento de atrás. Ahí el 1.235 panorámico nos servía como para aislar más a cada personaje, digamos, ¿no? Hay una toma que a mí me gusta mucho, que es en la ciudad, que es de noche, que es una de las primeras veces que vemos a este personaje, a Ernesto Suárez, el viejo musulmán, digamos, y hay una toma donde se ve toda la parte del asiento de atrás del auto y solo el rostro de él, digamos, ¿no? Por suerte pudimos, porque había un poco de coproducción con Holanda, pudimos traer una cámara de Holanda que era muy muy pequeña, entonces usamos esa cámara pequeña y solo dos zooms, un zoom corto y un zoom largo. Entonces con eso nos daba mucha versatilidad para poder entrar al auto, salir del auto. La cámara la podíamos hacer más o menos pequeña si le agregábamos la batería o el monitor como para hacer cámara en mano, o si iba dentro del auto podíamos separarle las baterías y el monitor. Entonces nos daba muchas posibilidades. Eran trabajosas, armar y rearmar la cámara era trabajoso, pero era funcional a lo que necesitábamos contar. Esto de filmar adentro del auto, salir del auto, creo que la película está filmada en 90%, lo que no es auto está filmado en un 90% cámara en mano, siguiendo los personajes. Bueno, la verdad que creo que eso funcionó. Creo que el guión también es bastante sólido. Francisco Barone, él conocía todos los lugares donde íbamos a filmar, más o menos los tenía relevados, había ido, no sé, un año anterior, había ido pasando por los diversos pueblos.
Entonces sabía que algunos interiores, por ejemplo, en La Falda, un interior que hay una ceremonia musulmana, eso se filmó en Buenos Aires. Y fue muy curioso esa filmación porque fue semidocumental. Se filmó en un lugar donde se juntan los sábados a la noche y hacen como una especie de ritual, unas charlas, después comen todos juntos. Fuimos a ver ese lugar, a ver cómo era eso, y después 15 días después fuimos a filmar ahí con los actores. Solamente con luz natural, la cámara principal apoyada por una cámara de fotos que filmaba. Y bueno, metimos a los actores en esas situaciones, digamos. Obviamente estaba acordado con la gente del lugar. Entonces tiene una riqueza bastante interesante porque lo que se está mostrando es algo que realmente sucede. Además están tan ensimismados en su ritual y tan como en éxtasis, pues, por llamarlo de alguna manera, que creo que ni se daban cuenta que estaban los actores ahí, digamos, ¿no? Entonces eso fue interesante, creo que al menos nunca vi una escena de ese tipo. Y una de las cosas que me gustan del cine es precisamente para poder ver o acercarme a cosas que ordinariamente uno no tiene acceso. Bueno, lo interesante de una road movie, de salir al camino, es que hay una gran aleatoriedad bueno, que nos tiene muy en vigilia, ¿no? Muy atentos a qué cosas pasan, que un día te llueve, que un camino está cerrado, no sé, eh, que de repente el atardecer tiene unas nubes encendidas del sol que no lo habías imaginado y bueno, a ver, podemos aprovecharlo. O al revés, quizás no nos sirve por ser algo demasiado pictórico. Pero la verdad que todo eso eh, es muy interesante, digamos. Me parece que es como que son muchos, como que te suma recursos para los que uno puede elegir o no, uno puede usarlos en función narrativa o no. Por ejemplo, la escena después que ellos les roban el auto y están atados en un árbol, nosotros fuimos a ver esa locación meses antes y era un campo con girasoles amarillos y un cielo celeste, un lugar de colores increíble, increíble, y el arbolito solo. Y la verdad que, bueno, nos había gustado el lugar, estaba bien. Resulta que meses después, cuando vamos a filmar ahí, estaba todo el campo cortado, ya no había más girasoles y era un día nublado que estaba a punto de llover en cualquier momento, con el cielo oscuro, la luz, digamos, el nublado, pero que genera contraste en los rostros. Era de una desolación absoluta y eso funcionaba excelente para la escena, pero era bueno, la verdad que un poco suerte y otro poco, bueno, capaz uno podría haber dicho, bueno, no podemos filmar acá, cambió mucho, volvamos otro día o vamos a otro lado, y sin embargo funcionaba para la escena. Digamos, bueno, así tuvimos mucha suerte y también creo como cintura de ir eligiendo cosas o asimilando cosas, digamos, ¿no? De hecho, en esa escena, ahora con el diario del lunes, uno piensa, bueno, si yo hubiera tenido dos personajes atados a un árbol y los tengo que filmar durante todo el día porque tienen textos muy largos, reacciones, emociones, o sea que lleva tiempo filmarlo, si hubiera tenido que pasar por ese proceso, el sol hubiera cambiado de una manera radical a lo largo del día y me hubiera complicado muchísimo la continuidad. Y no tenía faroles para iluminar, no tenía faroles para iluminar en exteriores, al menos faroles grandes, que también suelen molestar a los actores porque les generan brillo o los encandilan. Bueno, el resultado es que con lo que nos tuvimos ese día, lo que encontramos ese día, era lo mejor que podríamos haber tenido. También la escena donde a ellos les roban el auto, también se puede ver un pasaje cordillerano al fondo que le da una tensión a la escena muy interesante, digamos, ¿no? Además de los personajes, los personajes que son, creo que ni siquiera sé si eran actores. Uno era el utilero y el otro no me acuerdo, digamos, creo que era un paisano por ahí, digamos, que tenía la barba larga. Bueno, tiene justo el lugar, el maizal, la cordillera atrás, que no se veía muy fácilmente porque en otros días no se llegaba a ver, le daba a la escena un misterio realmente
muy interesante, muy rico visualmente, ¿no? Bueno, esas son las ventajas de salir a filmar al camino. Es duro porque uno duerme todos los días en lugares distintos o está lleno de imprevistos, pero bueno, a veces esos imprevistos uno los puede capitalizar a favor. Como por ejemplo, nosotros este sistema de llevar el auto de arrastre lo pudimos usar hasta Tilcara. Después ya en La Quiaca teníamos una escena que ya no comprometía el auto. Y cuando cruzamos a Bolivia ya no nos quedaba mucho de auto, pero lo tuvimos que filmar de adentro del auto, desde el asiento de atrás, que era la única chance, ir en el asiento de atrás, filmando al conductor o al acompañante así medio tres cuartos. ¿Y qué pasó? Nuevamente, por el momento dramático de la película, funciona perfecto estar tan cerca de los actores y en esa posición de alguna manera incómoda, digamos, donde uno no les puede terminar de ver bien la cara, ¿no? Están un poquito oscuros porque afuera hay mucha luz. Bueno, eso funcionó y yo creo que hay que estar como permeable a esas cosas, ¿no? Cuando uno sale a la ruta. Y por extensión siempre hacer una película, salir a la ruta, porque imprevistos hay, hasta filmando en un estudio hay imprevistos. Empezar a favor. Bueno, nuevamente quizás como pudo pasar en La Antena, la búsqueda de documentación para la película, de ver qué se había hecho antes, qué se había hecho parecido, no sé, uno va buscando cosas, buscando fuentes y después las administra en forma inconsciente, digamos, ¿no? Pero nuevamente, parecido el proceso de La Antena, vimos todo, vimos cine de carretera, road movie americana, que es como un género clásico de ellos también, desde Easy Rider para adelante. Vimos películas más también de carretera de Europa del Este, muy distinto a la manera americana. Vimos alguna película con comunidades musulmanes también. En fin, ¿no? Es como que uno va pasando y algún día uno dice, en alguna oportunidad uno puede decir, bueno, nuestra película se va a parecer a esto, pero la verdad que tampoco nadie quiere hacer algo que se parezca a otra cosa, sino quiere encontrar su propio modelo narrativo, digamos, ¿no? Creo que eso me parece un proceso saludable para cualquier película, digamos, no atenerse a algo, sino disponer varios elementos y después, bueno, ir jugando con eso, ¿no? Guardarse un margen para ir jugando con eso. Pese a que a veces las agendas de las producciones son bastante ajustadas y los recursos también, pero bueno, tratar de encontrar eso, digamos, ¿no? No soy partidario para nada de la planificación extrema, no me gusta planificar hasta cierto punto y después que el aire nos vaya acomodando, digamos, o guardar aire para ir acomodando cosas.